Es incomparable su amistad. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo a sus discípulos? Ya no les voy a decir discípulos, porque todos los que tenía que enseñarles, yo se los he enseñado. Ahora les llamaré mis amigos. Y es lo que cantamos: nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Nadie puede librarme del pecado, solo su amor y su bondad. Hemos estado en oración por nuestra hermana Quintana, por su familia. Entendemos su dolor y hemos pasado por el dolor que está sintiendo, pero no hay nada como ese gozo y esa paz que el Señor nos puede dar cuando sabemos en dónde se encuentran nuestros seres queridos. No es cierto que ellos nos ven desde arriba. No es cierto que ellos nos van a estar echando porras. Ellos están gozando ya de las bendiciones del Señor. Ellos ya no tienen nada que ver con esta vida, pero el Señor nos ha encomendado a nosotros que ganemos almas para Él, para que de igual manera como ellos están gozando el día de hoy, nosotros también nos podamos gozar un día con el Señor y con aquellos que no le conocen. Vamos a abrir nuestras Biblias y, como dije, vamos a alejarnos del boletín. No vamos a tener ese estudio el día de hoy, vamos a posponerlo. Decíamos que a veces nos tenemos que ajustar a los planes del Espíritu Santo y por nada cambiaríamos el testimonio que la hermana nos dio. Nos da gusto escuchar de nuestro hermano Mario Lemus allá en Guatemala. La iglesia en su oportunidad tuvo la bendición, fue para nosotros una bendición haberle becado y haberle aportado una ayuda económica para que él pudiera terminar sus estudios, y 15 años después vemos los resultados. Él está a punto de partir a la India, un lugar donde el hispano especialmente ha tenido mucha oportunidad por el color de nuestra piel. Antes eran los americanos los que se acostumbraba que iban como misioneros, no llegaban a nuestros países. Pero hay un problema en la India, creo que es muy evidente que no son de la India. Entonces su vida corre peligro. Y los hispanos han entrado bastante apropiadamente al campo misionero en estos países. Pero vamos a hablar de otra iglesia el día de hoy. Nos vamos a ajustar un poquito y vamos a ir a Hechos capítulo 11. Porque nos habla de una iglesia que se encontraba fuera de las fronteras de Israel, fuera de las fronteras de Jerusalén. Hechos capítulo 11. Y vamos a hacer un poquito de historia. Hechos capítulo 11, versículo 19. Y la palabra del Señor dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Está hablando de una persecución que se había dado dentro de las fronteras de Israel. Todos recordamos el nombre de Esteban. Esteban era uno de los diáconos que habían sido electos dentro de la congregación, la primera iglesia en Jerusalén. Recordamos el día del Pentecostés, cuando mucha gente vino de afuera hacia Jerusalén y estaban celebrando. El día del Pentecostés era un día de celebración popular. Era el día cuando se celebraba y se festejaba la primera cosecha. Así que la gente venía y entregaba y ofrecía al Señor sus primeras cosechas. Y era una de las fiestas también en las que se acostumbraba a que gente de toda la región viniese a Jerusalén a celebrar. ¿Y qué pasó? Si recordamos al principio de Hechos, el Espíritu Santo fue derramado en los creyentes. Y muchos que venían de fuera dejaron lo que tenían allá y se quedaron en Jerusalén, queriendo ser parte de esta congregación creciente, queriendo ser parte de este grupo de creyentes que ahora tenían un propósito
de vivir, y ese era compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces ese es el contexto que estamos hablando aquí. Dice que muchos habían venido a Jerusalén, pero después habían sido esparcidos a causa de la muerte de Esteban. Cuando todo estaba bien, cuando todo estaba creciendo en la iglesia, cuando parecía que se estaban ajustando, ¿qué pasó? Vino Satanás y quiso interrumpir el crecimiento de esta iglesia. Y tomaron a Esteban y lo asesinaron, lo apedrearon. Recordamos todos esta imagen de Esteban siendo apedreado, y Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo, como no solo testigo, sino como instigador de esta ocasión, de este acto. Entonces dice que los que salieron huyendo, temiendo por la persecución, fueron a Fenicia, fueron a Chipre, fueron a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Antioquía, una ciudad al norte de Jerusalén, en el territorio sirio. No eran necesariamente griegos, pero sí hablaban el griego. Recordemos, ellos están viviendo bajo el imperio romano, pero la influencia era tan grande del imperio griego, que había sido tan corto, pero tan influencial. Así como el día de hoy el inglés es el idioma internacional, digamos, diplomático, reconocido en el mundo, en este entonces el griego seguía siendo el idioma que gobernaba. Entonces dice que también le hablaron a los griegos, y vean lo que dicen, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, en medio de la tragedia, el Señor moviliza a toda esta gente que sale de Jerusalén, pero no salen callados. Cada vez que pasamos aquí al frente a dar testimonio, estamos haciendo lo mismo que hacía esta gente. En medio del dolor y en medio de la dificultad, daban testimonio, daban gracias a Dios y fortalecían también a la iglesia, a los creyentes. Y dice que de esta manera ellos iban creciendo y se convertían muchos en gran número al Señor. Versículo 22. Esto fue una noticia, porque hasta el día de hoy solo se conocía la iglesia de Jerusalén. Solo se conocía la iglesia dentro del territorio judío. Pero ¿qué había dicho el Señor? Que me iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Es decir, iba alejándose. Dice, nació en Jerusalén, después salió a Judea, en la región de Judea, luego a Samaria, que es el país vecino al norte de Israel, y hasta llegar a los últimos confines de la tierra. Pero esto toma por sorpresa a los apóstoles allá en Jerusalén, los cuales dicen en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Quién era Bernabé? Más adelante nos dice en el versículo que está adelante, dice que era un hombre bueno, un hombre piadoso. Al principio de Hechos también Lucas nos dice un poquito, Lucas, el escritor de Hechos también, nos dice que este fue el hombre que trajo un lote completo y lo puso a los pies de los apóstoles. No para enriquecerlos a ellos, no para ofrendarles a ellos, no para diezmarles a ellos, sino que dice que ellos, es decir, los apóstoles, lo distribuían a la iglesia por igual, a modo que dentro de ellos no había ningún necesitado, porque todas las necesidades la iglesia sabía suplirlas. Qué reto para nosotros como iglesia, ¿no? No veo a Víctor el día de hoy, creo que vino a la escuela dominical y se habrá ido. ¿Hay necesitados en nuestra iglesia? ¿Estamos cumpliendo con lo que hizo la iglesia primitiva al suplir las necesidades de la gente? Dice que la iglesia entonces suplía y traía los bienes al punto que decían que nada de lo que les pertenecía a ellos
era de ellos, sino que era del Señor, y de esa manera lo ponían a los pies de ellos. Recordemos, mucha gente había venido de afuera y se habían quedado y no habían vuelto a sus lugares. Es decir, gente necesitaba alimento, gente necesitaba un techo, gente necesitaba crecimiento espiritual. Más adelante se crea un problema cuando nombran a los diáconos, porque dice que había tanta desorganización y estaban creciendo tanto que urgía que la iglesia se sentara y se pusiera de acuerdo en cuáles eran sus prioridades. Iglesia de Filadelfia, estamos creciendo, tenemos que sentarnos y ver cuáles son nuestras prioridades como congregación. Reaccionemos como lo hizo la iglesia primitiva y veamos qué más pasa en la iglesia mientras tanto de Antioquía. Entonces dice que esta noticia llega a Jerusalén, la iglesia donde están los apóstoles, y enviaron a Bernabé y a uno de sus líderes a que fuese al norte, a este país vecino, a Siria, a Antioquía. Recordemos que un par de siglos atrás Jonás se había negado a ir a Siria, le tenía miedo a los sirios cuando lo mandaron a Damasco, y él dijo: yo no voy. Pero aquí vemos Bernabé dispuesto, se va y va a investigar qué está pasando. 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, ya vimos evidencia de que era un varón bueno, dadivoso, servicial y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Quién era de Tarso? Para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Saulo, el perseguidor, aquel que al principio había sido parte de la razón de la persecución que se había dado en Jerusalén, responsable también de la muerte de Esteban. Pero en el mismo capítulo, en el mismo relato, en el mismo pasaje, Lucas nos dice aquí en el relato que Bernabé fue a buscarle a Tarso. Saulo de Tarso era su ciudad. ¿Para qué fue a buscarle? Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez el impacto era tan grande que estaba dando esta iglesia en la región, que dice que les pusieron un apodo, un sobrenombre, quizá un insulto, porque no se los decían de una manera bonita, les decían cristianos. Qué bonito insulto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros por la comunidad de Evanston? ¿Qué estamos nosotros haciendo con la comunidad de Rogers Park, que la tenemos al lado y en donde sabemos también hay gran necesidad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Dice, se congregaron allí todo un año, Saulo, ahora Pablo y Bernabé, y dice que todo un año enseñaban y dirigían a esta iglesia, y dice que entonces se les llamó por primera vez en este lugar también cristianos. Entonces, ¿cuáles son las características de esta iglesia? Predicaba el evangelio a pesar de la persecución y a pesar de la adversidad. No se quedaban callados y seguían predicando el nombre de Cristo y las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál era la segunda característica? Aprendieron a reconocer cuando necesitaban ayuda. Bernabé va, busca a Saulo, se da cuenta que él solo no puede, ya establecido como líder espiritual, como el pastor de la iglesia. Él dice, yo no puedo solo. Va, busca a Bernabé, le trae a Saulo, le trae, y dice que entre los dos empiezan a enseñar y la iglesia empieza a responder. Tercera característica, era una iglesia dadivosa. Era una iglesia servicial. ¿Cómo lo sabemos? Sigamos leyendo. 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es decir, como decimos de manera contemporánea, orando, pero también con el mazo dando, dicen, ¿no? Es decir, no solo decir, sino que también hacer. Y este es el ejemplo de la iglesia de Antioquía. Predicaba el evangelio y ayudaba por igual. Pablo mismo, a través de sus misiones, dice que cuando se establecían las iglesias, les instaba y les motivaba a que reconocieran a la iglesia de Jerusalén, no como una iglesia suprema, no como la iglesia, el centro del cristianismo, pero sí como la iglesia que había sido responsable del crecimiento espiritual para muchos. Fue en Jerusalén en donde se vieron los grandes milagros de Jesucristo. Y ellos siempre, Pablo les instaba a que reconocieran y les enviaran una ofrenda, no a la iglesia, sino a los cristianos necesitados que estaban pasando hambre en este lugar. Y aquí vemos en el versículo 29 que dice los discípulos, es decir, los cristianos. Estamos en Antioquía, no son los 12 que nos habla antes en los evangelios. Al decir los discípulos, está hablando de los que han sido convertidos, de los que han sido ganados al Señor. Ir y hacer, ¿qué decía el Señor? Discípulos de las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden cada uno de mis mandamientos. Entonces dice, cada uno de los discípulos daba conforme a lo que tenía. Y de esa manera determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Que ese sea el sentir de nuestra iglesia Bautista Filadelfia. Que sepamos identificar las oportunidades para enseñar, para dirigir, también para ayudar. Hablábamos de las misiones. Gracias a Dios, y atrás hay unos volantes también, ya llegó cierta literatura que nos ayuda a aportar a las misiones. Que nuestra iglesia siga haciendo esto. Por ahora, no sé cuáles sean los planes del Señor, pero por ahora no podemos personalmente, es decir, como congregación, mandar a un misionero a la India. No tenemos los recursos para hacerlo. Pero cuando unimos a todas las iglesias, por muy pequeñas que seamos, alrededor del mundo, cuando todas aportamos a un fondo común, podemos ver lo que el Señor puede hacer con lo poquito que cada uno da. ¿Se acuerdan aquella ancianita que llegó y ofrendó en el templo y que sonó cuando botó las monedas? Seguramente también despertó a quien estaba durmiendo, porque eran solo monedas las que había dado. Dijo, ella es la que dio más. Y los discípulos le dicen al Señor, ¿pero cómo? Si solo echó monedas. Sí, pero eso era todo lo que ella tenía, y lo dio todo. Seamos esa iglesia dadivosa, seamos esa iglesia de la cual nos habla Lucas en el relato aquí en el libro de Hechos, y reflejemos lo que el Señor quiere que reflejemos. Dice que todo el mundo, dice, así alumbre vuestra luz en medio de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen también a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bondadoso, porque tú eres bueno, Señor. Dijimos que hay veces que venimos con algo en mente, Señor, pero el Espíritu Santo nos lleva por donde debemos de ir. No es solo otro camino, Señor, sino que es el camino el que debemos seguir. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a escuchar tu llamado, a servirte como una congregación, Señor. Teníamos preparado hablar del llamado de Abraham el día de hoy, y primero Dios vamos a hacerlo más adelante. Pero, Señor, que podamos aprender también de la iglesia de Antioquía. Que podamos aprender, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer. Dice tu palabra que has venido
y viniste a servir, no a ser servido. Ayúdanos, Señor, como congregación a ser mejores cada día. Gracias por lo que nos has dado, Señor. Gracias por tus 1000 bendiciones. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, quien nos da la vida eterna. Amén. Dios les bendiga.